sabemos que a nivel mundial hay un reloj que está corriendo hasta los tiempos finales, y ese reloj tiene dos manitas, una ilustración que muchas personas hacen, incluyendo su servidor. Y una manita es el horario, la manita pequeña, gordita, es el horario, marca la hora. Y justo también está la otra manita, la más delgadita y larguita, que ese es el minutero. Si podemos comparar los tiempos y discernir los tiempos que apresuran y los tiempos que van a llegar, tenemos que entender algo muy claro, y es que resulta que en lo que está por venir va a haber una situación donde vemos nosotros que el minutero es Israel. Justo en estos momentos en que estamos grabando, cosas muy particulares están pasando en Israel, supremamente claves e importantes para nuestro tiempo. Para los que no han podido y no han tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa, es algo que debían ahorrar y prepararse para algún día ir. Es algo que vale la pena muchísimo. Les garantizo que van a disfrutar muchísimo sobre una estadía en Israel como la tuve yo y mi esposo un tiempo atrás. Justamente fue para uno de nuestros aniversarios. Tomamos una decisión de ir a estar y conocer la Tierra Santa, y eso nos bendijo mucho y nos aportó mucho a nuestra fe y entender el por qué Israel es tan clave en nuestros días. El ignorar la historia de Israel, el ignorar lo que está pasando en la nación de Israel, nos lleva a malinterpretar la palabra. Es muy importante entender los tiempos para que tengamos una sana interpretación de la palabra en cuanto a Israel. Qué lindo que ahora sí tengo calma aquí para poder empezar la lección. Bien, entonces vamos con lo que es la lección de lo que es esta noche. Y el pueblo de Israel como nación ha sufrido mucho. Como ustedes ven, hay una foto ahí de Jerusalén. Espero que la puedan poner ahí arriba. Los muchachos, muy bien. Y la puedan poner en la televisión, muy bien. Y podemos ver nosotros cómo Israel como pueblo ha sido de tanta bendición. Mientras que ven esa foto, quiero recordarles todo lo que ha vivido Israel. En Egipto tuvieron 400 años de esclavitud. Para ahí por el 587 fueron afectados por Babilonia. También antes de Babilonia estuvieron los asirios, que hicieron mucho daño a lo que es la parte del norte, después Babilonia, la parte del sur. Y después entraron los medo-persas por allá en el año 538 antes de Cristo. Y después el imperio griego afectó también al pueblo de Israel en el año 333 antes de Cristo. Y después en el año 63 antes de Cristo, y después del año 333 fue el imperio romano que dominó lo que es el Medio Oriente, incluyendo Israel. Después estuvo el imperio bizantino, y por ahí por el año 636 después de Cristo terminó ese imperio, y después fueron los árabes con Abel el Malik, 613 al 1099, y después fueron las cruzadas del 1099 al 1091. Sigamos con la fotito. Y entonces en ese tiempo de las cruzadas hubo mucha daño, inclusive las cruzadas trataron, cuando entraron a lo que es la tierra de Israel, especialmente en Jerusalén, trataron de destruir no solamente los musulmanes que ya estaban allí, sino las cruzadas también mataron y sacrificaron a muchos judíos. Fue un gran error teológico en ese tiempo, obviamente, y sabemos también que después de las cruzadas volvieron de nuevo los islámicos con Maluk, y después vemos que para 1991, algo así, para 1516 al 1918 fue el famoso imperio de Ottoman, y después para el 1917 en adelante hasta el 1948, cuando se nació de nuevo el pueblo de Israel, fue más que todo la Unión Británica que estuvo allí, pero con cierto favor hacia Israel, obviamente. Ahora bien, diciendo esa fue una pequeña observación de la historia, pero sabemos que el pueblo de Israel ha logrado
a perseverar como nación a través de tanta crueldad, a través de tantas situaciones en la historia. Sabemos que fueron esclavos en Egipto, sabemos que aún en España, por ahí por el año 1490 y algo, empezó la Inquisición y muchos fueron expulsados. Entonces, porque fueron expulsados por los reyes de España, unos terminaron en Rusia y otros eventualmente empezaron a llegar a la nueva tierra a través de la historia. Entonces vemos como el pueblo israelita en sí tiene tantas bendiciones. Es más, si usted puede estudiar la historia de ellos, y en especial mira los que han recibido el premio Nobel, va a descubrir que lo que es el pueblo hebreo, los judíos, como le quieran llamar, judíos, hebreos, que es lo mismo, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, es todo sinónimo. Vamos a descubrir que son los que han dado mayor aporte a la humanidad en cuanto a ciencia, literatura, artes, de música y otras cosas tan especiales. Y vemos que el pueblo judío siempre tuvo una motivación especial, dones especiales a través de la historia. Después nos dimos cuenta en Alemania, en el tiempo de Alemania, cuando ellos sufrieron el impacto en la Segunda Guerra Mundial, fueron perseguidos y aniquilados, muchos de ellos, aproximadamente 6 millones de ellos durante el Holocausto, durante la persecución de Hitler y los nazis. Y vemos como aún todo así, a través de los tiempos, aún cuando fueron nación, hubieron guerras. Después, en 1967 hubo una guerra también contra ellos, se juntaron todos los pueblos árabes contra ellos, y aún así ellos tuvieron victoria y continúan siendo victoriosos. Hace poco, justamente, Israel, a través de su suma potencia de inteligencia, descifró y descubrió toda la evidencia de Irán en cuanto a su poder nuclear y toda la mentira que han tenido Irán contra Estados Unidos y aún Israel. Se ha descubierto esto y hace unos pocos días, a medida que estamos grabando esta lección, se ha descubierto, y eso es porque la inteligencia especial de Israel es extraordinaria, lo que es su manera de descubrir y sus adversarios y cómo tratar con sus adversarios. A través de los tiempos, esta nación ha dado tanto fruto y tanta bendición a través de los tiempos, y han sido muy perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos han sido tan perseguidos? Bueno, vamos a empezar nuestra lección justamente hablando de lo que es tan pequeño país, bien pequeñito, sin embargo, tan perseguido. ¿Por qué tan perseguido este pueblo llamado el pueblo de Israel? Y cómo este pueblo en los últimos días tiene mucho de interpretación en cómo surgen los últimos días. Entonces, en los acontecimientos finales que estamos estudiando eso, vemos nosotros la segunda venida de Cristo y el propósito de su venida. Vamos a verlo en relación de Israel. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí vemos nosotros, muy crucial, es este texto que estamos por abordar. Este texto nos abre la ventana del entendimiento en cuanto a la relación de Dios con el pueblo de Israel y cómo puede esa relación compaginar con la iglesia del Señor, la iglesia actual, la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos 11, 25 y 27 nos dice: no quiero, hermanos, el apóstol Pablo diciendo esto, guiado por el Espíritu Santo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Póngale cuidado a esto. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es muy clave. Esta frase es supremamente clave para entender el por qué Israel, el por qué este tiempo haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Miren lo que escribe el apóstol Pablo: todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite
sus pecados. Bien, hay una teología a la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, y la teología de la sustitución. ¿Qué significa eso? Significa que algunos dicen que la iglesia sustituyó al pueblo de Israel como la guía espiritual en el mundo, y el pueblo de Israel sufre el impacto de maldiciones porque la iglesia ahora tomó las bendiciones de Israel, y Israel, por no ser fiel al Mesías cuando vino como el Señor Jesucristo, entonces ese tipo de teología es totalmente errónea. Primero, los que primero empezaron en la fe son judíos, los primeros seguidores de Jesucristo, judíos, Jesús mismo, judío. Entonces sabemos que hay un plan, y ese plan tiene que ver con tiempo, las dispensaciones, con un tiempo especial. En este momento hay una pausa, si podemos decir, en cuanto a lo que va a pasar con Israel. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, que somos tú y yo, los que no somos de la étnica judía, como yo chequeé mi étnica, mi ADN, yo nomás tengo 1% de judío, un solo por ciento. Para los que no tienen que no son directamente judíos, de por sí, de por raza y por grupo étnico, se llaman obviamente los gentiles. Todos los que el plan de Dios en cuanto los gentiles convertidos, como nosotros que hemos venido a Cristo, los no convertidos, y obviamente hablamos también del pueblo de Israel. Entonces, mirando eso, están las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Dice, porque eres pueblo santo, esto le dice el Señor a Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí nos informa el Señor a través de su palabra que Israel es un pueblo único, y lo es. Ahora, ¿cómo surgió esta nación? Porque vemos en Génesis, tenemos el pacto de Adán, después el pacto de Noé. De Génesis 1 al 11 vemos la raza humana en sí. Sabemos que después del diluvio están los 3 hijos de Noé, y resulta que del simiente de Sem viene uno en especial que tiene que ver con profecías tocantes a los pactos de Israel. Deuteronomio 7, 6 y 8 nos habla sobre este pacto tan especial que Dios tiene para con su pueblo, y vamos a ver la figura y vamos a ver los pactos especiales que Dios tiene a través de figuras del Antiguo Testamento en cuanto a la relación del pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire que Dios escoge este pueblo que han sido tan perseguidos, tan golpeados, esclavizados, tratando de ser aniquilado, mas sin embargo dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí le recuerda el Señor al pueblo que estaban justamente en el desierto cuando se estaban escribiendo estos textos, de cómo Dios ama su pueblo. Más adelante con los profetas, como el profeta Jeremías, Dios dice, con amor eterno te he amado. Algo especial Dios tiene con este pueblo, como con el pacto de Abraham. Vamos a ver los 4 principales pactos, empezando con el pacto de Abraham. Encontramos nosotros que estos pactos tienen que ver, está el pacto de Abraham, va a estar el pacto de Moisés, va a estar el pacto de David y también el nuevo pacto mesiánico. Entonces miremos el pacto con Abraham. Miremos con despacio, porque este es el centro de nuestra enseñanza esta noche. El por qué entender que el pueblo de Israel, Dios tiene algo especial, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para decir mentiras. Dios tiene un pacto especial con Israel, y en los fines de los tiempos este pacto
pacto es renovado a través de la venida del Mesías, que ellos esperaron y que no aceptaron el primer Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y ahora que viene de nuevo el Mesías en su segunda venida, es cuando van a aceptarlo a Jesucristo. Entonces miremos, Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, note que hasta el nombre todavía no le habían cambiado: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que miremos con despacio. Hice un propósito de subrayar 5 veces es mencionada la raíz de la palabra bendición. Bendeciré, bendición, bendeciré, bendijeren, benditas. 5 veces es mencionada, y justo Dios en Génesis 12 empieza una relación con un pueblo distinguido, único, especial, el pueblo de Israel a través de Abraham. Noten que aún el Señor Jesucristo, cuando compartía en las sinagogas o en público, mencionaba lo especial de Abraham. Porque miremos, dice: vete a tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En el Nuevo Testamento, Abraham continúa siendo mencionado, como en Romanos capítulo 4. Abraham continúa siendo una gran bendición. También en los evangelios Jesús lo menciona. Cuando Jesús habla del pobre llamado Lázaro, que muere y es tomado por los ángeles y va justamente al paraíso, y habla del rico que muere y termina en el Hades, habla de que se encuentran con el padre Abraham. Jesús lo menciona. Es más, una de las sanidades que le hizo a la mujer, le dijo: hija de Abraham. Justo cuando no solamente en ocasiones, en otras maneras lo menciona el Señor Jesucristo, cuando las personas que estaban en contra de lo que él estaba enseñando, como eran algunos de los escribas, fariseos y saduceos, él les decía: si vosotros sois hijos de Abraham, como dicen serlo, y él confirmó que lo eran, pero su actitud no era conectada a lo que es la figura patriarca de Abraham. Entonces, y me queréis matar, decía el Señor. Les hacía sentir de que si eran hijos de Abraham tenían que tener las cualidades que tenía Abraham, que fue aún antes de la ley. Muchas de las cosas que hizo Abraham obviamente fueron antes de la ley, antes de Moisés. Muy bien, entonces de Abraham vamos a lo que es los profetas tocante los pactos de Israel, los 4 principales pactos, y el segundo es el pacto que fue dado por medio de Moisés. Aquí el Señor tomó a Moisés, que venía justamente también del linaje de Abraham. Es interesante que el Señor le menciona a Abraham dentro del libro de Génesis. Por lo menos se repite unas 5 veces de la bendición que sería dada a Abraham y eventualmente a su linaje, a los otros patriarcas como a Isaac y a Jacob. La repetición del pacto de Dios con Abraham lo continúa repitiendo para hacer una vez más reconocer que Dios tiene un plan especial con su pueblo amado, con el pueblo de Israel. Por eso hay que bendecir a Israel, por eso tenemos que orar por Israel, por eso tenemos que interceder por Israel, porque bendito a los que bendicen y malditos los que maldicen al pueblo de Israel. Entonces, mirando en Éxodo 19, 5 y 6, Moisés, estando allí, escucha esto: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, es el pacto de Moisés con Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire cómo Dios siempre tiene una expresión
tierna de amor para Israel. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos que hay que recordarles que será un pueblo especial, que es un tesoro, y que será un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso el pueblo de Israel ha sido también tan fuertemente golpeado a través de los tiempos, porque como fueron elegidos, cada vez que ellos cometían errores, siempre eran muy fuertemente corregidos. Eso lo ven a través del tiempo de los reyes. Encontramos siempre cuando el pueblo de Israel se arrepentía y buscaba de Dios, Dios lo prosperaba y lo bendecía. Después el pueblo volvía a traicionar al Señor. Iba a los Baales, ofrecían sacrificios, sacrificaban sus hijos, quemaban sus hijos a Moloch, hacían cada cosa, y entonces venía la ira del Señor y eran afectados por invasiones y por enemigos a través de los tiempos, justamente por la corrección, porque la palabra de Dios dice que el que Él toma por hijo, Él lo corrige. Entonces, también es el pacto que hizo Dios con David. El tercer pacto que estamos hablando esta noche es el pacto que Dios hizo con David. Está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16. Dice: desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ya está hablando el Mesías, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos una vez más el pacto con David, que de él vendría eventualmente en sus generaciones el gran Mesías. Es más, cuando Jesús entró a Jerusalén, uno de los nombres que le dieron a la entrada es obviamente Señor, Hijo de David. Es más, un ciego que estaba buscando ser tocado por el Señor Jesucristo, hacía un gran clamor, y era lo que expresaba: Señor, Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. De nuevo, recordando de dónde venía Jesucristo. Cuando miramos Mateo y miramos justamente el cuadro, el linaje del Señor Jesucristo, encontramos que David es parte. Así que esa promesa fue dada a David, que de él descendería, eventualmente vendría este Mesías. Entonces, y de los 4 pactos principales está el nuevo pacto que será hecho con el reino mesiánico, o sea, lo que llamamos el gran milenio, en el cual Israel participará junto con la iglesia. Jeremías 31 habla de ese tiempo y dice lo siguiente: 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Mire, cuando uno es rebelde y cuando invalida el pacto de Dios, Dios siempre cumple. Nosotros somos los que somos unos incumplidos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguna
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miren la belleza del milenio. Ahí no hay necesidad que nos enseñen nada, porque vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a saberlo todo en la presencia del Señor. Entonces aquí habla justamente del pueblo de Israel en el tiempo del milenio y su gran rescate como pueblo de Dios. Ahora bien, voy a recordar que dentro de todo esto existen 7 características que habla estas grandes profecías tocante a los pactos de Israel. Hablan que será una nación para siempre, será una tierra para siempre, un trono para siempre, un reino para siempre, un nuevo pacto eterno y bendición permanente. Bien, Isaías 66:22 nos habla de lo que es este pueblo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Acá habla de permanencia en cuanto a lo que Dios tiene como una nación para siempre. Y de nuevo, le leí así ligeramente, sin lujo de detalles, simplemente así los puntos más importantes de la gente que trató con el pueblo de Israel y trató de aniquilarlo y no lo lograron. Siempre surgía un remanente, siempre se levantaba un remanente. Hasta el día de Dios sigue levantándose un remanente. De las 7 características también se les habla de una tierra para siempre. Dios escogió los límites de lo que es el pueblo de Israel. Justamente cuando los presidentes de Estados Unidos, algunos de ellos han tratado de traer un sentido de paz entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel, para que compartan esa tierra entre ellos de una manera en paz, siempre han tratado de tratar con los límites, y los límites fueron establecidos por Dios. Ahí está en la Biblia, desde donde empezaba, del norte del pueblo de Israel hasta el sur, donde era, y los límites están exactos, dados directamente por Dios. Si alguien puso la topografía política correctamente, fue Dios, no ningún político. Por eso cuando algunos políticos han tratado de manejar y tratar de hacer ese cambio, no han tenido mucha bendición ellos, ni éxito en hacerlo tampoco. Han tratado, y obviamente el pueblo de Israel, con los límites que Dios estableció, aún perdieron tierras, pero siguen allí en el lugar precioso de esa tierra santa. También les habla de una tierra para siempre. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Note de nuevo, ¿quién trazó los límites? Dios. Se lo dijo a Abraham antes, mucho tiempo antes que entraran a la tierra prometida. También Dios habla de las 7 características que les daría un rey para siempre. Ese rey, en Jeremías 33:17 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Siempre tendrían un rey. Y así fue hasta la venida del Señor. También un trono para siempre. Justamente el Salmo 1 habla sobre el Señor Jesucristo sentado en el trono, y ya era bien claro, el Salmo 2 habla sobre Jesucristo sentado en el trono para siempre. El Salmo 89, 36 y 37 nos dice lo siguiente: su descendencia será para siempre, hablando del pueblo de Dios, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo Selah. De nuevo, ese trono ya fue establecido que será un trono para siempre. Justamente cuando Jesús ascendió al cielo, dice la palabra que se sentó a la diestra del Padre. Está sentado ¿dónde? En el trono.
Muy bien, un reino para siempre. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, hablando en la profecía, concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vemos nosotros aquí la relación del Señor como el Mesías que ha de venir, y que aquí se está hablando justamente de un reino para siempre, y este reino única exclusivamente puede pasar a través de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. También después de las 7 características, también hasta la sexta característica tiene que ver con un nuevo pacto. Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hubo una promesa de un pacto por venir, más allá adelante de lo que es el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. Venía un pacto nuevo, que es el pacto que llena y si podemos decir, concluye con todos los pactos. Y también en la séptima característica tiene que ver con bendiciones permanentes. ¿Cuáles son esas bendiciones permanentes? De nuevo, las bendiciones que Dios da y otorga por las cosas que Dios da permanecen, continuas. Esa es la palabra, que Dios da sus riquezas, y sus riquezas no añaden tristeza con ellas. Entonces aquí están las 7 características una vez más como repaso: una nación para siempre, una tierra para siempre, un rey para siempre, un trono para siempre, un reino para siempre, un nuevo pacto y bendiciones permanentes. Isaías 35:5-10 nos dice lo siguiente: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será un lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que se caminen ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán. Y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Sabemos que el pueblo de Israel ha estado disperso en muchas naciones, y como tal, el pueblo de Israel, las profecías que se han dado tanto en Jeremías, las profecías que se han dado tanto en Isaías, que eventualmente el pueblo vendría de muchas partes de la tierra, de los confines de la tierra, volverían ellos. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Ya pasó desde que se creó una nación en el 48. Desde ahí el pueblo de Israel ha incrementado en población. Cuando el pueblo regresó en el siglo XX, encontraron que la tierra estaba llena, era árida, llena de desiertos, habían ruinas. Y hoy en día usted ve a Israel, es una belleza, un resplandor, y lo que es el desierto se está convirtiendo ahora en bosques, en cultivos. Y tiene mucho que ver también porque Israel ha agregado en su tecnología y en su trabajo y en su labor, y han hecho muchos avances en su propia tierra. Yo tuve la oportunidad de conocer aún lo que es el sector de tecnología, y ahí están todas las compañías más grandes de tecnología mundialmente en Israel. Cuando usted haga un texto, o escriba un texto, acuérdese que fue un israelita el que inventó esa tecnología. Son muchos los inventos de los israelitas, porque Dios ha provisto para ese pueblo bendición extraordinaria, y es un pacto que Dios tiene con ellos. Entonces, la próxima semana seguiremos mirando y vamos a mirar la diferencia entre la iglesia de Israel y por qué a los finales de los tiempos va a pasar lo que va a pasar.
Esperamos que nos vean. Justo es un momento muy especial que estamos viendo en la historia y tenemos que estar al día con el minutero, el cual yo le llamo el minutero a Israel. Miremos lo que está pasando en Israel y vamos a ver los fines de los tiempos, cómo se están apresurando y cómo nosotros tenemos que prepararnos para la venida de regreso de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el fiel y el verdadero. Prepara tu vida. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos nos mande más peticiones de oración para orar por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente.